Dios es bueno, amén. Amén. Para siempre es su misericordia, y lo que el Señor hoy nos va a hablar, mis hermanos, viene de un corazón misericordioso. Amén. Yo quiero que usted el día de hoy, de una manera especial, piense, me está hablando un Dios misericordioso. Amén. Me está hablando un Dios misericordioso y compasivo. Amén. Amén. Dios y buen Padre, gracias porque Señor. verdaderamente Dios, tú eres bueno. Gracias, Nosotros no Padre. alcanzamos a entender las dimensiones, Señor, de tal bondad, de tal misericordia, Así de es, tal Señor. gracia Gracias, que Señor. nos habla, Señor. Nos amas grandemente. A veces no entendemos, Señor, mi Dios, pero te ruego que tú hables a nuestra vida en este día, en esta Sí, tarde, Padre, Señor. te rogamos. Que la palabra, Señor, ilumine nuestro entendimiento y nos permitas participar de tu santidad, Señor. Tu palabra dice que tú nos has llamado para que participemos de tu naturaleza divina. La naturaleza divina es santidad, Dios es santo, esa es su naturaleza. Eso es de lo que Dios quiere que tú y yo participemos. Pídele, Señor, permíteme aprender cómo puedo participar de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que se siente, por favor, dígale a alguien ahí a un lado de usted: no peques más. No peques más. Dígaselo. No peco más. dígaselo. Amén. Yo creo que lo necesita escuchar. Amén. Pueden sentarse, ahora sí. Se cohiben, ¿verdad? ¿Cuántos se cohiben de decirle eso a alguien? No peques más. ¿Cómo cree que yo me siento de aquí, tener que pararme y decírselo a todos juntos? Porque ese es el mensaje de hoy, mis hermanos, ese es el título: no peques más. No vengo con un palo y con un látigo a predicar sobre esto, mis hermanos. Vengo con las bases bíblicas. Amén. Vengo con la palabra de Dios para compartir con ustedes un mensaje muy necesario. Yo considero, hermanos, que los que estamos aquí queremos ser santos. Amén. Queremos ser santos, queremos vivir para Dios, queremos poner en práctica lo que nosotros escuchamos. No queremos solo una religión, no queremos solo algo pasajero. Si usted quiere ser una persona santa, está en el lugar correcto. Y luego que ahorita empiecen a salirse todo, ¿verdad? No. Yo sé que usted quiere ser una persona limpia, íntegra, santa, moralmente, mis hermanos. Y Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no nos dé la capacidad de hacer. Y no solo de hacer, sino de ser. Si Él nos dice que vivamos como hijos de Dios, es porque Él nos engendró primero. Y si Él nos engendró, Él quiere que nuestra conducta refleje que somos hijos de Dios. Amén. No es solo hacer algo, sino es que seamos algo. Una persona que no es hijo de Dios no puede ser santo. Pero uno que ha sido engendrado por Dios, uno que ha recibido la gracia, la misericordia, la fe, la palabra de Dios, hermanos, entonces puede ser transformado en una persona que entiende y que anhela y que desea la santidad. Un cristiano, entre comillas, denominacional, que el cristianismo en su vida es una religión, no una vivencia. El pecado es justificable. ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste? Por esto, por aquello, por lo otro. Y no notamos que en esa persona hay un dolor de haber pecado. No hay un arrepentimiento, sino más bien hay una autojustificación. Ha estado ahí en ese lugar en donde usted se justifica de aquello que hizo, que sabe que no es bueno, pero usted tuvo sus razones para hacerlo. Hermanos, en cambio, un hijo de Dios,
una persona que entiende el carácter de Dios, que Dios es santo. Y que para acercarnos a Él, mis hermanos, debemos de acercarnos por el camino nuevo y vivo que Jesucristo trazó. Y que el camino que Él trazó, mis hermanos, es un camino de santidad, porque Él, mis hermanos, murió sin pecado, no hallaron ningún pecado, ninguna falta en Él, para darnos justicia, mis hermanos. Pero no solo para justificar nuestros pecados viejos pasados, sino también para enseñarnos una nueva manera de vivir. La nueva manera de vivir, mis hermanos, de un hijo de Dios es una vida limpia, es una vida pura, es una vida recta, es una vida íntegra, por no decir santa. Pero todo eso que mencioné es sinónimo de santidad. Amén. Hay muchas formas en las que nosotros podríamos hablar de este punto. No sé qué es el pecado para ti o qué fue el pecado para ti, qué significa ahora para ti en este día, pero yo quiero decirte algo que Jesús le dijo a dos personas, a un hombre y a una mujer. Para que no digan que nada más Dios le habla esto a los hombres o nada más a las mujeres. Jesús se lo dijo a un hombre y una mujer. Y como en este día nos hemos dirigido primero a las mujeres, voy a continuar dirigiéndome primero a las mujeres. En la escuela dominical empezamos primero las mujeres. Después nos ponen a leer y primero las mujeres, ¿verdad? Y después los hombres. Bueno, pues vamos a empezar primero con las mujeres. ¿Qué les parece, varones? Si les hacemos justicia y empezamos con las piedras primero para las mujeres. Sí, muy bien. No se oye nada, varones. No tengan miedo. De aquí las mujeres van a salir ceditas, tranquilas, no van a agarrar represalias. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11. La mujer adúltera. Solo el versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien. Los que conocen este pasaje bíblico saben que una mujer, mis hermanos, una mujer fue encontrada, dice la Escritura, en el mismo acto del adulterio. Este pecado era condenado con muerte, y la muerte era ser lapidados, apedreados, ¿sí? A esta mujer la traen a los pies de Jesús con la intención no tanto de apedrear a la mujer, sino de tentar a Jesús, a ver qué Jesús decía, si Jesús era capaz de ejecutar la ley macabra de apedrear a una mujer. Y le dijeron, maestro, está escrito en la ley de Moisés que las mujeres que sean sorprendidas en esto, pues sean apedreadas. Jesús les respondió y no negó, no contradijo la ley es cierto, la ley lo mandaba, y como nosotros leíamos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. También en la ley, hermanos, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es dar vida, y no cualquier vida, es una vida eterna. Ahora, nosotros encontramos en este pasaje que Jesús pudo salvar a la mujer de morir apedreada, porque el pecado era real, había testigos de que ella había hecho esto, y conforme la ley podían ejecutarla. Pero la respuesta de Jesús, mis hermanos, no se la esperaban. La respuesta fue: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice que uno a uno empezaron a retirarse, soltaron sus piedras y se empezaron a ir, empezando desde los más viejos, porque en esa cultura se honraba mucho las canas. Entonces fueron los más ancianos los que se fueron primero, y al último los más jóvenes, y ninguno de ellos pudo apedrear a la mujer, porque también está escrito que no hay justo ni uno solo.
Así que el pecado que había en cada uno de ellos, hermanos, los empezó a acusar cuando Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Hermanos, Jesús no justifica el pecado. ¿Me escuchó? Amén. Jesús no justifica el pecado, Jesús justifica al pecador. Cuando Dios protege a la mujer, no justificó su pecado, pero la justificó a ella, la protegió a ella, la libró a ella. Y esa justificación la libró de la muerte y le dio una oportunidad de regenerarse, de cambiar. Jesús fue muy claro en la indicación. Le hizo la pregunta: ¿nadie te condenó? Y ella dice: no, nadie. ¿Por qué? Porque no había ninguno limpio de pecado ahí. Pero Jesús era el único presente que estaba limpio de pecado ahí. Y él sí podía tomar una piedra y arrojársela y seguirle hasta que la matara si quería. Pero él también dijo: ni yo te condeno, vete. La dejó en libertad, pero no peques más. ¿Qué significa? No adulteres más. ¿Cuál es tu pecado que debes abandonar? ¿Cuál es el área que debes dejar? Cada uno de nosotros, mis hermanos, sabe, déjenme decir un dicho de mi abuela, hace mucho que no diga, de qué pata cojea. Amén. Amén. Entonces, en esa pata que cojeas, tienes que enfocarte y tienes que trabajar. Amén. No, porque no podemos estar, mis hermanos, cayendo en el mismo hoyo una y otra vez. El pecado no puede convertirse en un vicio en una persona que ya ha sido sacado de él. Y les digo, yo me estoy dirigiendo a un pueblo, a una congregación que creo que ama a Dios, que cree en Dios y quiere agradarlo, pero que también entiende, mis hermanos, que Dios es santo. Y sin santidad nadie puede agradar al Señor. Y si todos pecamos, entonces ¿cómo nos deshacemos del pecado? El pecado, mis hermanos, no se quita bañándonos. El pecado, mis hermanos, no se quita cambiándonos de casa, cambiándonos de ciudad, cambiándonos el nombre, cambiándonos el apellido. El pecado es asunto de Dios y el hombre. Solo Dios puede perdonar pecados. Y es cuando Él te perdona que Él te declara inocente. Y el pecado, aunque tú no te des cuenta, es un peso que cargas en la mente, en el corazón, en el ánimo. Y cuando Él te perdona y tú te das cuenta que te perdona, literalmente sientes que te quitaron un peso de encima. Amén. Y puedes dormir tranquilo y puedes tener paz y ahora te puedes acercar a Dios. Y muchas cosas pasan cuando el perdón viene. Te sientes ligerito, te sientes livianito, te sientes que estás libre por dentro. De la esclavitud del pecado pasas a la libertad del perdón. El perdón libera. Así que Jesús está perdonando a la mujer y por eso la está liberando. Pero la hace responsable de lo que venga. Yo te perdono. Pero ¿qué vas a hacer tú? No pecar, sin pecar más. Jesús le dice: no peques más. Porque sabe que el hombre y la mujer, en este caso mujer, es capaz de volver a hacerlo. Amén. Amén. Es capaz de volver a hacerlo. Y Jesús le dijo: no peques más. ¿Qué quiero hacer con esto? Poner rivalidad en tu vida contra el pecado. Que tú entiendas que el pecado es tu enemigo, es tu adversario y no le puedes dar más lugar en tu vida ya. El pecado no puede tener un espacio en nosotros, no lo justifiquemos. El pecado no tiene justificación. ¿Por qué? Porque el fin del pecado, ¿cuál es? La muerte. Es la muerte. Y no estoy hablando de la muerte solo de que te sepulten en el hoyo ahí, en el lugar de, no sé cómo se llame, pero el lugar donde se pone un cuerpo, mis hermanos. No es solo eso.
porque ahí no termina, ese no es el fin de una persona. Allí solamente se pone el cuerpo, pero el alma ahora tiene que ir a presentarse ante su Creador. Y dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué sucede con los que mueren en pecado? Así como el cuerpo es puesto en la sepultura, el alma que muere o que de la persona que muere en pecado, mis hermanos, es puesto en un lugar llamado infierno. Es que el pecado tiene su sitio. Así como un delincuente, una persona que quebrantó las leyes, ¿a dónde lo ponen? Si lo agarran y lo juician. Y tiene sus dimensiones, el tiempo que pase ahí dependiendo de lo que haya hecho la persona. A veces hasta siendo inocentes. Porque en la tierra es imperfecta la justicia. Amén. En la tierra aún la justicia es imperfecta, porque los que están a veces juzgando se quitan la venda que deben de tener puesta, ¿verdad? ¿Cuántos saben cuál es la imagen de la justicia? Es la imagen de una mujer pero tiene una venda puesta en los ojos, ¿verdad? Y una balanza. ¿Y qué más? Y una balanza para hacer justicia imparcialmente. Pero los hombres en la tierra se levantan un ojo para ver a quién le van a hacer justicia y a quién no, a quién le conviene. Así que, mis hermanos, Dios sí es justo y Él sabe lo que puede hacer. Jesús aquí juzgó correctamente, pero enseguida le dice a la mujer: usa bien la libertad que te estoy dando. Amén. Amén. Usa bien la libertad que te estoy dando. Porque si vuelves a pecar, ¿quién sabe quién te va a librar? Porque el pecado que ella cometió era un pecado de muerte. Y dice la Escritura que hay pecado de muerte por el cual dice: yo les recomiendo que ya no pidan. Y dices tú: pero ¿cómo vamos a dejar de orar por esa persona? Pero cuando la persona comete pecado de muerte, ya no hay oración que lo salve. Ya no hay gracia, la persona se cortó de la gracia, mis hermanos. Ese es un tema difícil de hablar, porque decimos: pero ¿cómo? Si Dios es bueno. Claro que sí, Dios es bueno, pero Dios es justo y tiene una balanza en su mano, y también, mis hermanos, hace justicia imparcialmente. No tiene hijos ni manos el Señor. Vamos ahora al caso del varón. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, mis hermanos, Jesús sanó a un hombre, a un paralítico. Dios tuvo misericordia de él. De hecho, fue Jesús mismo el que se acercó a él para sanarlo. Lo sanó. Tenía 38 años paralítico. Imagínense, 38 años paralítico. Jesús viene, lo sana y después le dice, ¿qué le dijo? Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. A la mujer la libró de la muerte, a este hombre lo sanó, pero su enfermedad, mis hermanos, tenía una connotación de pecado, por eso estaba enfermo. Quiero que entienda eso. Hay enfermedades que son consecuencia del pecado. ¿Sí? De una o de otra manera. Pero el pecado le abre en tu vida una puerta a la enfermedad. Jesús sana a este hombre
y le advierte lo mismo: no peques más, no peques, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Otra enfermedad peor que la que tenía, 38 años enfermo, o sea que había algo peor que todavía podía vivir si el hombre no alineaba su vida. La mujer que fue liberada de la muerte, si ella volvía a pecar, ¿qué la iba a alcanzar? La muerte. A este hombre, si pecaba, ¿qué lo podía alcanzar? Dice, algo peor que 38 años de enfermedad, paralítico. Hermano, cuando alcance usted la gracia de Dios y Él en su misericordia responda a sus oraciones, cuídelo, cuide esa salvación y cuide esa bendición, y no se le haga fácil pecar, no se nos haga fácil pecar, porque Jesús nos dice que el pecado tiene consecuencias. Te puede venir algo que peor. ¿Y quién va a ser el que te va a librar? Bajo advertencia, ¿qué hay? ¿Qué dice? No hay engaño. El Señor, mis hermanos, es un Dios tan amoroso que nos advierte las consecuencias del pecado. No nos amenaza, nos advierte. Así como usted como padre advierte a sus hijos si siguen en el error, no los está amenazando, les está advirtiendo. El hijo que no quiere escuchar piensa: ay, mi papá, mi mamá, qué exagerada, me quieren poner miedo para que haga lo que ellos quieren. Pero no es así. La advertencia es amor. Amén. Si tus papás te advierten, hijo, joven, jovencita, si tus papás te advierten, dale gracias a Dios. Amén. Porque es el amor de Dios a través del consejo de los padres. Amén. ¿Sabes que hay hijos que desearían tener un consejo, una amonestación de su padre y de su madre y no la tienen? Porque sus papás viven sus propias vidas y se olvidan de sus hijos, o simplemente no los tienen porque murieron o se separaron y viven con el abuelo, con un familiar, y desearían tener una amonestación. Y a veces mucha de la rebeldía que vemos en jóvenes es como diciendo: que alguien me enseñe, por favor, que alguien me corrija, que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, porque no sé cómo hacerlo. La rebeldía no tiene muchas razones de ser, no nada más porque sí. Regresemos a no peques más. En el capítulo 6 de Romanos, mis hermanos, encontramos todo el capítulo 6 de Romanos. Pablo escribió a la iglesia de Roma sobre el pecado, para que puedan ver cuál es la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia ahora en Cristo. Porque se estaba confundiendo el mensaje de Pablo cuando se decía que ahora estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Y como bajo la ley se sabía: el que peca muere. Pero acá, mis hermanos, ya no hay muerte para el que peque estando en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Y tú dices: oh, pues entonces hay que estar bajo la gracia porque puedes pecar y no te pasa nada. No, eso no es así tampoco. Lo que pasa es que bajo la ley no pecaban por miedo. Pero en la gracia, mis hermanos, no pecamos por amor. Porque amamos a nuestro Salvador, porque Él dio su vida por nosotros, porque el precio que pagó por nuestra salvación fue demasiado grande, demasiado alto. Amén. Y aparte, mis hermanos, no nada más fue que Él murió en nuestro lugar, sino que con su vida, sin pecado, como mortal, Él venció el pecado y lo condenó para ser vencido por todos los que siguen a Cristo. Amén. Amén. Así que todos los que sigan a Cristo, mis hermanos, podemos tener victoria sobre el pecado. Amén.
Amén. Lo que antes te dominaba ya no te puede dominar más, a menos que tú todavía le tengas el gusto. ¿Sí? Porque el pecado, podríamos decir, es agradable. Si no hubiera tanto pecado en el mundo. La gente se deleita en lo que hace mal. Y tanto así no lo quieren dejar de hacer, que lo justifican, lo defienden, lo pelean, luchan por sus derechos. Hacer de su vida lo que ellos quieran. Así que, mis hermanos, hay leyes en la gracia. Vayan conmigo Romanos capítulo 6. Lo vamos a leer así de corrido y me voy a detener un poquito en algunas partes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo, hermanos, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy muerto con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esa fe implicaba obediencia a Dios, santidad, santificación, pureza, rectitud, integridad. Si tú, dice, te bautizaste en Cristo, moriste a algo que se llama pecado. Hermano, el pecado no va a morir en ti, tú lo haces morir. Somos nosotros los que tenemos que decir, no peco más, no fumo más, no me drogo más, no miro más pornografía, no digo más mentiras, no voy a seguir adulterando, no voy a seguir haciendo. Hermano, eres tú el que tiene que tomar la decisión, no más. No más violencia, no más abuso, no más opresión, no más todo lo que está en tu carácter. El pecado está en tu carácter. Hay pecado que está en el carácter. Malgenudos, ¿a poco no? Es el pecado. La irritabilidad es pecado. En Cristo vas a aprender a ser una persona pacífica, paciente, perdonador. Amén. En Cristo, eso es santidad. No es que vas a andar con una aureola aquí, ¿verdad? Que te va a brillar. No nos referimos a eso. Pero el pecado es una decisión que tomas. Por eso Jesús le dijo a la mujer, no peques más. Ahora ella tiene que obedecer o podía también desobedecer. Al hombre que el Señor sanó, lo mismo. Él podía obedecer o no obedecer. Pero la advertencia ya estaba dicha. Puede venirte algo peor. Y luego hay gente que no lo cree, ¿no? Cuando ya se miran sanos, se miran libres, se miran cambiados de la situación en la que estaban, y después se les hace fácil regresar al hábito, a las costumbres. ¿Saben cuál es la comida de los demonios? Los demonios comen pecado, comen el pecado que tú practicas. Ese pecado que tú practicas lo alimenta en tu vida para que él habite allí. Es como un perro que tú le das de comer. ¿Qué hace ese perro cuando tú le das de comer? No te lo quitas de encima. Él va a ir a que le sigas dando de comer. Y así es el pecado. Donde haya comida para los demonios, ahí van a estar los demonios. Qué duro, ¿verdad? No, sí. Pero así son los demonios y así son espíritus inmundos. Cuando habla la Biblia que un hombre estaba poseído de espíritus inmundos, son niveles en el mundo de los demonios. Pero donde haya pecado, allí hay demonios.
¿Quieres que los demonios se vayan de tu casa? No me llames a ungir tu casa. Yo la puedo ungir, pero primero te voy a comprometer a que no vas a pecar más. Primero te voy a dar un discurso, a ver cómo está tu vida, a ver qué hay que sacar de tu casa. Hay veces casas que están llenas de simbologías, que son puertas, que es comida para los demonios, prácticas, y después hay manifestaciones en las casas y dicen, oye, esto no me gusta. O sea, les gusta el pecado, pero no les gusta que el enemigo se manifieste en esa casa, ¿no? Tumbando cosas, abriendo puertas, haciendo ruidos y escuchando gritos, alaridos. ¿Por qué no? ¿Por qué llega a ese nivel? A lo mejor en su casa no, pero yo he sido testigo de estas cosas con gente. ¿Por qué? Porque se le pone la mesa a los demonios. Y nadie tiene un freno para el pecado. Cuando tenemos que ser tan sensibles, mis hermanos, en una casa, usted tiene que detectar en el momento cuando alguien le está abriendo la puerta al pecado en su casa. De diferentes maneras. Usted sabe bien, hermanos, que esto es muchas formas. No hay una sola forma de pecar. Hay muchísimas formas. Y el Señor dice, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga algo peor. Usted recordará también la enseñanza que Jesús dio, que cuando un demonio sale de una persona, de un cuerpo, anda vagando, dice, anda afuera. Esos demonios o esos espíritus inmundos quieren habitar dentro de un cuerpo. Y cuando son echados fuera, dice que andan en lugares desiertos, pero no están a gusto. Ellos andan buscando un cuerpo donde entrar y no entran a cualquiera. Así que dice, voy a regresar a mi casa. Voy a regresar. ¿Y qué significaba mi casa? La misma persona de la cual salí. Cuando tú has vencido un vicio, un pecado, una cosa en tu vida, ese demonio se va, pero temporalmente regresará para ver si hay entrada, si hay una puerta abierta, si está desocupada la casa. Y dice que el demonio, cuando regresa y encuentra a la persona o su casa, como la llama, desocupada, limpia, barrida, adornada, pero desocupada, entonces dice, va y con otros 7 espíritus peores que él y entran en la persona para que el postrer estado de esa persona sea peor que el primero. ¿Y cómo sacas a 7 peores de una persona? ¿Cómo vences algo que te costó tanto trabajo y ahora es 7 veces peor? Esto es para que entendamos, hermanos, que con el pecado no se juega. Una mirada le puede abrir la puerta a los demonios. La mirada es libre, es cierto, pero cuando tú ya fijas los ojos sobre algo que es malo, eso ya es pecado. El oído es libre, usted sabe bien, nosotros podemos escuchar todo lo que esté alrededor sonando, pero de mí depende a qué inclino mi oído para escuchar. Amén. Así que no hay justificación acerca de esto. Entonces el pecado, mis hermanos, es algo que yo debo de hacer morir. Los que estamos bautizados con Cristo, estamos muertos al pecado. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y vida nueva significa una vida sin pecado, una vida en Cristo. Porque si somos plantados, y está hablando del ser sepultados, porque si somos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el que pecaba, ¿cómo se le llama a la naturaleza que peca? Viejo hombre, el viejo hombre que le gusta pecar, a ese viejo hombre. Por versículo 6, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, no servir más al pecado, porque esto es decisión nuestra. ¿Y cómo podemos librarnos? Muere con Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora nosotros nos unimos a Cristo voluntariamente por la fe. Mi vida está unida a Cristo. Muero con Cristo. Muero al pecado que Cristo ya pagó por mí. Ahora yo puedo vivir una vida nueva. Hay gente, mis hermanos, que lucha contra ataduras en su vida y no puede vencer. Recurrentemente está cayendo en lo mismo. Lucha. Sale y cae, sale y cae, sale y cae. ¿Quién es el único que te puede dar victoria sobre eso? Cristo. Es Cristo. No luches contra el pecado solo. O sola. Amén. Lo digo solo es general, pero ya hay que tienen que hombres, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Hombres y mujeres. No luches contra el pecado solo, sola. Tómate de Cristo. Abrázate de Él. Toma su gracia. Él como dice el capítulo 8:1, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso no significa que puedes pecar y porque estás en Cristo ya nada te condena. No, ya miramos que no podemos perseverar en el pecado porque hay gracia. La gracia es para liberarnos precisamente del pecado y darnos victoria sobre él. Amén. A menos que quieras seguir pecando, que te guste tanto, que digas, me quiero morir feliz. El problema va a ser cuando abras los ojos del otro lado, ¿no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 12, mire las dimensiones que le da al pecado. Nos está hablando de que él puede enseñorearse como si fuera un rey. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Cada uno de nosotros, por habitar en un cuerpo natural terrenal, tiene concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencias? Deseos de pecar, de diferentes áreas. Pero dice aquí, no lo obedezcas. No lo dejes que tome dominio sobre ti. Significa el pecado se puede vencer. Los vicios, cualquiera que sea, se pueden vencer. Pero tenemos que estar unidos a Cristo, porque Cristo venció el pecado en la carne y lo condenó para que sea vencido por todos aquellos que lo sigan a Él. Amén. Entonces dice el versículo 13, que tampoco presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué significa? No te prestes. Mira, hay gente que no le gusta pecar solo, quiere compañía. Y le dice, vente, es que quiero hacer esto. No te prestes, pero es que mi amigocha, rompe amistades que te llevan a la muerte. Rompe amistades que te conducen a la muerte, al pecado. No presentes tu cuerpo. El versículo 14, y con esto voy a cerrar. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, hermanos, yo lo he dicho en otra forma, en otras ocasiones. No estamos obligados a pecar. Amén. No estás obligado a pecar, pecas porque quieres.
Porque Dios nos da el poder para decirle no al pecado. Pero si tú te dejas seducir, porque el pecado te sedujo y no fuiste capaz de decirle no, entonces ya pecaste porque quisiste y vas a tener las consecuencias. No necesariamente son eternas, pueden ser momentáneas, en que le abriste la puerta al pecado y algo va a venir como consecuencia de eso. ¿Te puedes arrepentir? Sí, porque Dios es bueno, es misericordioso. En Juan capítulo 1 del 8 hasta el capítulo 2 versículo 2 nos habla acerca del pecado. Número 1, el que dice que no al pecado es un mentiroso. ¿Sí? Es un mentiroso. No, yo no tengo pecado. No, lo estás escondiendo, que es muy diferente. ¿Sí? Pero al que ha venido a Cristo, ha sido justificado de sus pecados, dice la Escritura en el capítulo 2, estas cosas les escribo, hijitos, para que no pequen. Fíjese bien, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, decídanse de qué lado están, determínense. Y luego nos dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero fíjese bien, Él es justo. Y si saben que necesita corregirte para que no sigas cometiendo la misma falta, te va a corregir, te va a perdonar, pero te va a corregir. ¿Para qué? Para que no se te olvide. Una persona, mis hermanos, que no recibe una disciplina de acuerdo a lo que hizo, no se corrige. Si no tiene conciencia propia de decir, ya no quiero pecar, porque hay gente que nos arrepentimos y dice, no, ya no. El solo hecho de saber que se siente feo por volver a hacer algo malo es el suficiente castigo. Pero hay gente, mis hermanos, que todavía no tiene eso. Entonces Dios tiene que llevar a una persona a entender la gravedad de lo que hizo a un nivel donde no desee volver a hacerlo. Que se dé cuenta de las consecuencias de lo que hizo. ¿Sí? No sé cuántos han visto esos videos que están en el... ¿Qué será? Yo los veo en el YouTube. De pronto están unos videos cortos ahí. Y hay unos videos de un juez en Estados Unidos que es muy querido porque es muy compasivo, no es un juez ogro. Siempre busca tratar la manera de bajar las condenas, de suavizar, pero sí poner disciplina, ¿no? Pero en algunos casos vienen otros jueces y a veces me ha tocado ver personas que no vienen arrepentidas por lo que hicieron a su juicio y a veces se quieren reír o burlarse de lo que dice el juez. Y me tocó mirar de una jovencita rebelde, así muy rebelde, a lo mejor estoy confundiendo, pero bueno, de una persona que el juez le dijo, va a ser tanto de tu multa, y se burló. Ok, le dice, entonces va a ser más. Se la subió y se volvió a reír, como diciendo, no lo puedo creer. Y por la segunda risa le volvió a subir su multa, lo que le iba a tocar pagar, hasta que ya, calladito, no vaya a ser que me sigan subiendo. O sea que sí hay maneras, ¿verdad?, de hacer que la gente cambie, pero tienes que darle donde le duele. ¿En dónde le duele a la gente? En la economía. ¿Súbele la multa? ¿O quítale recursos, dice el Señor? ¿No entiendes? Quitamos recursos. Ponemos una enfermedad. Te afligimos donde te duele, dice el Señor. Y allí es donde aprendemos decir, Señor, ya no, con eso entendí, papá. Amén. Ya entendí que la desobediencia trae castigo, porque Dios, al que ama, disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Hermanos, yo no quiero que te vayas con la idea de que Dios es un Dios castigador porque quiere. Dios prefiere castigarte aquí en la tierra por algo
que condenarte por toda la eternidad. Amén. Amén. El castigo aquí nos lleva al arrepentimiento y eso es para vida, mientras lo otro es para muerte. Morir en el pecado sin arrepentimiento es para nuestra condenación. Así que dígale a alguien más, no peques más. No peques más. O bueno, si no tiene nadie que decirle, dígase así, Vivir sin pecado. no peques más. No peques más. No peques más. Peques más. Sin pecar, sin pecar. No peques más. Pues sí. Cuando agarre el control remoto, cuando esté a solas con su computadora, con su celular, cuando ande por la calle, cuando usted esté solo, mis hermanos, y que nadie lo esté viendo, y que dice, nadie me mira. Dios lo está viendo. Voltea para arriba y va de hoy, Dios me está viendo. Entonábamos el canto que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Oh, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Amén. Todo lo puedes ver. Dice, Muy dentro de mí. Amén. ¿Y qué hay dentro de ti? Así es. ¿Qué hay dentro de ti? Y está muy romántico ese canto, pero nos debería poner a temblar, porque Él lo mira todo. Él lo mira todo. Él mira las motivaciones por las que haces algo y Él sabe cuando pecas porque la regaste, Él sabe cuando pecas porque te engañaron, sabe cuando pecas porque quisiste. Amén. Y el que es juez justo va a tratar con justicia tu falta. Amén. Hay veces, hermano, la gente peca y no pasa nada. Y dice, no pasó nada. Hermano, no confunde el silencio de Dios. No vaya a ser, hermano, como mi abuela que me decía, te las estoy juntando. Así que cuando llegaba el momento de disciplina, mi abuela me decía, por esto y por esto. No vaya a ser, hermano, que se las estoy juntando. Amén. Oremos, mis hermanos, termina chistoso, ¿verdad? Pero usted sabe bien que esto no es chistoso. Es serio, Es algo sí. serio, pero quiero que lo vean de Amén, una nuestra manera vida. digerible, porque yo no lo estoy condenando. Quiero que entiendan, hermano, que Dios hoy nos dice, no peques más. Amén. No peques más. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, unas veces con tanta paciencia, con tanto amor, con tanta gracia. Otras veces lo haces con más firmeza. Otras veces, Señor, lo hablas duramente, mi Dios. Porque tú sabes cómo está nuestro corazón y cómo necesitamos, Señor, escuchar. Yo te doy gracias por la forma en la que tú has decidido hablarnos en este día. Mi Dios, oro para que cada uno de nosotros, Señor, no haga oídos sordos de la paciencia y de la misericordia con la que tú nos has hablado hoy. Que no venga el día de mañana cuando tengas que hablarnos más duramente o tal vez simplemente llegó algo peor a nuestra vida. Señor, gracias por lo que tú nos has perdonado. Gracias porque en Cristo has pagado el precio de nuestros pecados para darnos una vida nueva, una vida, Señor, diferente a la antigua manera de vivir, de modo que si alguno ya está en Cristo, es una nueva criatura, dejando las cosas viejas atrás y tomando la vida nueva, una vida llena de gracia, del favor, la misericordia de Dios. Señor, nos acercamos a ti hoy con gratitud por la palabra y oro, mi Dios, que tu palabra sea guardada en la memoria, en el recuerdo, en la mente, en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas que hoy estuvieron aquí para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Aleluya. Dejo lugar a quien dirige el culto.
está ubicando, me está recordando que tenemos la comunión, exactamente. Gracias, hermanos. Cierren sus ojos. Creo que parte de la razón por la que estoy predicando este mensaje es precisamente porque vamos a tomar la comunión. Porque la Escritura nos dice que nos analicemos a nosotros mismos, que veamos cómo está nuestro corazón para con Él, pero también que veamos cómo está nuestra vida para con nuestro prójimo. Dice la Escritura que nos analicemos a nosotros mismos, porque muchos que toman la comunión a la ligera dicen que están como en un sueño, duermen espiritualmente o físicamente. Es serio, mis hermanos. Podríamos tomarlo como algo que podemos hacer a la ligera, pero no lo es. Analicemos nuestro corazón. Le invito a que por un momento se confronte a usted mismo con Dios. La palabra que le prediqué es una buena ayuda. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? La Escritura dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nos damos cuenta entonces, mis hermanos, como decía Pablo, pecaremos para que la gracia abunde, ¿no? Porque en la gracia, mis hermanos, también se pide cuentas. En la gracia también se nos pide cuentas. ¿Qué vamos a hacer con la gracia, con la bondad que Dios nos ha otorgado? ¿La tomaremos en serio? ¿Tomarás en serio la bondad, la misericordia de Dios? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o mueren. Como el Señor le dijo a aquel hombre: no peques más para que no te venga algo peor. De la mujer: no peques más, porque probablemente la segunda vez era para muerte directamente. Y el comer indignamente la comunión nos advierte que enfermedades pueden venir por causa de eso. Debilitarnos en la fe porque nos alejamos de la comunión con Dios. Porque no, aunque comamos la comunión, verdaderamente no tenemos comunión con Dios por causa del pecado. Así que si nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados, mas siendo juzgados porque no nos examinamos a nosotros mismos, entonces somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Lo que les decía hace rato, Dios prefiere castigarnos, corregirnos, disciplinarnos aquí en la tierra para no condenarnos con los que no tienen el conocimiento de Dios, con el mundo. Te dejo un momento que tú medites, que tú pienses, que hables con Dios, que no le escondas al Señor cualquier área que tú reconozcas que necesitas que Dios te perdone. Nuestra invitación es a que participes de la comunión en esta mañana. Pero si no lo entiendes, si no sabes lo que implica, es mejor que no la comas. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento, Señor. Confesamos nuestros pecados y nuestras faltas delante de ti y te rogamos, oh Dios, que nos limpies más y más de nuestra maldad, que nos limpies de nuestro pecado, Señor, porque reconocemos las faltas que hay en nosotros, Señor, y que solo tú nos puedes perdonar y limpiar de ellas, Señor. Haznos dignos de ti, Señor, y haznos dignos de participar
de la comunión, Señor, en esta hora. No por justicia personal, sino por la justicia que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que tengan paz con Dios, yo les invito que este día puedan tomar de la comunión.